Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. En este momento, en mi recámara, hay un concentrador de oxígeno. No funciona todo el día. Por fortuna, no funciona toda la noche ya, como hasta la semana pasada, pero funciona a ratitos a lo largo del día. Tenemos en casa también un concentrador portátil de oxígeno que nos prestó mi madre, había sido de mi tío que tuvo EPOC en vida. Y además de eso, compramos hace unas semanas un tanque portátil de oxígeno porque teníamos mucho miedo de que se nos fuera la luz. ¿Y qué iba a pasar si se nos iba la luz? Cuando Eunice, mi esposa, ustedes la han escuchado aquí, ha venido 2 veces, alguna vez a hablar de Barbie, alguna vez a hablar de la muerte, es psicoanalista, es socióloga, es sexóloga, es tanatóloga. Pues sí, pero todas esas credenciales, nada más que andaba oxigenando 80 y pico. Un par de semanas antes, 70 y pico. Y en el peor momento, 60 y pico. ¿Y cuál es esa pinche complejidad? Pues la del pinche COVID, que no se acaba de ir. Ese es exactamente el problema que estamos viviendo otra vez actualmente. Ahí les va la parábola admonitoria. Pues en diciembre nos fuimos de vacaciones, Eunice, mi madre y yo, a Nueva York, muy contentos. Hacía mucho que no íbamos ninguno de los tres a Nueva York. Nueva York, pues como saben, tiene una oferta cultural enorme y lo digo no porque quiera yo hacer un podcast sobre Nueva York, si quiero, pero no es este, pero para recordarles que es una gran ciudad de teatros y en los teatros se junta mucha gente. Es una gran ciudad de museos y en los museos se junta mucha gente. Imaginen ustedes el Met en 26 de diciembre. Es una gran ciudad de teatros no solo para ver obras de teatro, sino de teatros de ópera. Ahí está la ópera del Lincoln Center y pues también ahí se junta mucha gente. Es una gran ciudad de tiendas, pues ahí está Macy's, que es la tienda más grande del mundo. Imagínense cuántas personas van todos los días a Macy's en la temporada navideña. Es una ciudad de grandes aglomeraciones en las calles. Imagínense caminar por la Quinta Avenida o caminar por Broadway en diciembre. Es una ciudad que es una mala ciudad de coches y una buena ciudad de transporte público. Es una ciudad en la que se usa el metro. Y es una ciudad, además, pues a la que desde aquí se llega en avión y para tomar los aviones hay que usar los aeropuertos. Es decir, pues el contagiadero a todo lo que da. Estuvimos en muchos lugares cerrados, concurridos y en algunos casos mal ventilados. Un teatro creo que es la definición de un espacio mal ventilado, no digamos el metro, sin cubrebocas. Sin cubrebocas, bueno, porque mi madre y yo somos hace mucho tiempo unos irresponsables que ya no usamos el cubrebocas, pero curiosamente mi esposa, Eunice, no. Eunice es muy paranoica. Y es muy paranoica y tiene mucha razón en serlo por una razón muy sencilla, porque es diabética. Y la diabetes es una comorbilidad para enfermedades como el COVID. Ahora, dato importante, mi madre y yo somos hipertensos. También deberíamos ser paranoicos porque también es una comorbilidad. Pero no lo somos y Eunice es una gente más decente y más responsable por ser diabética. Ojo, ella es diabética por razones puramente genéticas. A diferencia de mi madre y de mí, no tiene sobrepeso, es una mujer muy delgada y siempre lo ha sido. Es una mujer profundamente ordenada con su alimentación, pero pues la genética es la genética y es diabética y así salió la vida. Pues total, nos fuimos muy contentos, nos paseamos mucho y en algún momento, pues mi madre fue la primera en tener síntomas de catarro, justo a los 5 días de que volamos. No sintió del todo bien, no quiso acompañarnos a la ópera, pues ni modo, se perdió el boleto, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí salió a comer, no pasó a mayores. Al día siguiente yo tenía dolor de garganta. Un catarrito, acababa de pescar uno en la FIL, que también es un gran caldo, es un gran plato de Petri, además de una gran librería. Entonces, pues, otro catarrito, pues qué barbaridad, no pasa nada. Y Eunice pescó un catarrón de aquellos, digamos, y se le empezó, primer signo de alerta, a enloquecer la medición de glucosa. Ella tiene un sensor que se llama un Freestyle, en donde ella
pasa el lector sobre el sensor cada vez que quiere y sabe cuánto está midiendo. Y pues aquello, pese a la administración de insulina, pese a que se tomaba su metformina, andaba en 200 y pico y en 300 y pico, comiera lo que comiera. Entonces pues nos empezó a parecer muy raro y le hablamos al doctor. Nosotros tenemos un gran médico. Dice mi médico, que es internista, que los internistas se parecen mucho a Dios, pero su diferencia es que Dios no da consulta. Ese chiste se lo opiné a mi médico. Pues a este señor le hablamos y le dijimos, oye Sergio, pues ¿qué hacemos? Ahora Eunice ya tiene el azúcar enloquecida, tiene un catarrón. No, pues tienen un antibiótico. Pues sí, mi madre siempre que tiene una bolsa como la de Mary Poppins, mi madre, entonces carga ahí el desfibrilador, la camilla, el stent, todo lo que haga falta. Entonces, pues trae Keflex. Bueno, pues Keflex, pues órale. Y entonces ya nos da la prescripción de Keflex nuestro médico y seguimos vacacionando. Nada más que no se compuso con el Keflex Eunice. Empezó a estar pues muy agripada. Total, tenemos una prima que vive allá. Ya les he contado de mi prima perfecta que vive allá, con su marido perfecto y sus hijas perfectas en su departamento perfecto. Pues nos invitó a la cena perfecta de Año Nuevo y nos hacía mucha ilusión. No más que Eunice se quedó dormida en la mesa. Ah, caray, pues ¿qué se le pasaron las cucharadas? Pues no, porque estaba tomando antibiótico, entonces bebió té. Y habiéndose bebido un té caliente, a medio plato fuerte, se quedó dormida en la mesa. A las 12:15, después de darnos el abrazo, el de Eunice bastante somnoliento, estábamos fuera de ahí. El día primero estuvo un poco mejor, salió ya con cubrebocas, para fortuna de todos, a oír un concierto de jazz. No quiso ir al museo, íbamos a ir al MoMA esa mañana, no quiso. Y ya al día siguiente, el 2 que regresábamos, no tuvo nada de apetito. Es decir, yo no pude comer con ellas porque estaba haciendo el checkout, pero solo se comió la sopa a la hora de la comida. No quiso comer nada cuando me acompañó a comer en el aeropuerto. No quiso comer en el avión, se vino dormida todo el avión y saliendo, pues empezó a tener problemas para manipular una maletita de esas de ruedas. Hagan de cuenta, ahí sí que se hubiera echado como 3 botellas, pero se había echado como 3 botellas de agua y no atinaba a manipular bien las ruedas de la maletita. La tuve que ayudar y llevarme yo las 2 maletitas de ruedas. Y luego hagan de cuenta que estaba como en cámara lenta, que era como una secuencia onírica de una película. Es decir, hacía todo, caminaba, avanzaba por los pasillos del aeropuerto, pero hagan de cuenta que pues ella estaba a otra velocidad. Y le preguntamos cómo se sentía, decía que se sentía muy bien, estaba ardiendo en fiebre, bueno, ardiendo, tenía 38.5 de fiebre, pues sí es alto. Mi madre y yo teníamos un catarro muy de andar por casa, un catarrín, nada más que eso. Entonces de pronto dije, no, pues esto sí ya está raro. Y por fortuna conocemos a alguien que hace pruebas COVID a domicilio. Entonces vinieron a hacernos una prueba y pues claro, los 3 teníamos COVID. Bueno, y ahí empezó nuestro vía crucis, digamos. ¿Cómo empezó nuestro vía crucis? Pues primero, esa noche yo le hablé a Sergio. Sergio me dijo, pues el COVID es nuestro médico, el COVID pues es el COVID, pues que siga con el Keflex porque ya lo empezó y pues paracetamol y paciencia. Así me la aventé yo, por cierto, y fue totalmente la prescripción correcta en ese momento. Nada más que Eunice ya para la noche en que no dormimos, oxigenaba 73. Nuestro médico nos dijo, oye, pues yo creo que contrátale oxígeno. Sí, nada más que para que lo trajeran. Lo trajeron a las 10 de la mañana del día siguiente. Y pues mientras tanto, Eunice estaba delirante. Es decir, de pronto incluso tuvo un blackout. Un blackout en el sentido en que ella fue al baño, creía que seguía en el baño y de pronto yo empiezo a escuchar que golpea el espejo que tenemos en la recámara para arreglarnos, contra la pared. Y entonces le digo, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Qué hago? No, estoy en el baño. No estás en el baño, estás en el espejo. Ella no recuerda cómo se levantó del baño y llegó al espejo. Pues, ¿qué explica eso? Por supuesto, la bajísima oxigenación. Es decir, pues, supongo que no le estaba llegando correctamente el oxígeno al cerebro. Terminamos al día siguiente en el Instituto Nacional de Nutrición, gracias a las buenas gestiones de mi amigo Salomón Chertorivsky,
para que le administraran Paxlovid. El Paxlovid, ahorita vamos a hablar de él, es un medicamento que está prescrito para casos de COVID. Bueno, pues, ¿qué creen? Que no tenían la dosis necesaria y lo tenían vencido. Entonces le hablamos a nuestro médico y nos dijo, pues no. Entonces de plano ya decidimos sumar otro médico al equipo y le hablamos al doctor Francisco Moreno, también del Hospital ABC, que es epidemiólogo y que es infectólogo y que es una de las voces que más han hablado del COVID. Después de mucho platicar con los médicos, terminó Eunice con una prescripción de un medicamento que sí era asequible en el mercado negro, diré, que era Molnupiravir. En el mercado negro, por lo tanto, a precio de oro, pero estábamos muy desesperados. Bueno, pues la prescripción fue correcta y se le quitó el COVID. Sí, nada más que lo que no le regresaba y no le regresa a la total normalidad a la fecha era la oxigenación. Bueno, bienvenidos al fabuloso mundo de la hipoxia silenciosa. Es una enfermedad muy serena porque es gente que no oxigena bien, pero no hace disnea. Entonces no te das cuenta de que no oxigena bien. Bueno, pues Eunice Cortés es de esas, o es de esas ahora, cuando menos. Entonces había que estar pegados al oxímetro todo el santo día a ver que no se le bajara. Pues llegaban momentos en que iba al baño y nomás de ir al baño ya andaba en 81, es decir, estaba en 97 conectada al oxígeno y de ir al baño ya se le bajaba a 81. Se la echó todo enero. Yo nomás veía ese meme en Instagram que dice que enero ha sido un año muy largo. Híjole, nuestro enero fue un año muy largo. Nomás de ir al baño se le bajaba a 81 el oxígeno. Y así se la echó todo enero, poco a poco. El oxígeno era parte de la prescripción. El oxígeno, más los ejercicios respiratorios, las famosas bolitas, y algunos medicamentos que pues yo diría que algo habrán ayudado, pero poco, fundamentalmente a base de cortisona, primero meticorten, después Celebrex, pues ayudaron a que se fuera restableciendo. Eunice ya está bien, ya sale a la calle sin oxígeno, ya nunca oxigena menos de 92, se conecta a ratitos al oxígeno, tenemos el concentrador portátil, a veces lo llevamos como previsión, por fortuna nunca lo hemos utilizado, trabaja ya en casa, como ella es psicoanalista, ve a sus pacientes en casa, escribe, hace trabajo administrativo, no más que salir la cansa mucho. Es decir, el domingo pasado teníamos el plan de ir a desayunar, al cine, a hacer unas compras y a comer. Pues llegamos hasta el cine, porque en el cine ya andaba oxigenando 88 y ya se sentía fatigada. ¿Es eso un COVID largo? ¿O qué es lo que tiene mi esposa? Bueno, más importante, ¿por qué en el año 2024 tiene lo que tiene? ¿Por qué tiene un marido hipertenso con sobrepeso que no se enfermó? ¿Por qué tengo un hermano diabético, obeso, que ha tenido 2 veces COVID y que no se enfermó? ¿Ya se acabó la pandemia o no se acabó la pandemia? ¿Hay que vacunarse o no? ¿Con qué vacuna hay que vacunarse? ¿Hay que ponerse el cubrebocas o no? ¿En dónde hay que ponerse el cubrebocas? Dice la OMS que estemos preparados para otra pandemia. ¿De veras? ¿Otra vez? Pues esa es la pinche complejidad del COVID que no se va. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, en donde no diré que problematizamos más las cosas, porque el COVID no necesita ayuda para problematizar, es un pinche problema de los sabernos. Por eso, pues yo qué les digo, mejor les traigo al que sí sabe, el doctor Sergio Islas, médico internista, que es como Dios, pero sí da consulta, nos ha hecho la generosidad de estar en La Pinche Complejidad. Sergio, pues primera pregunta, digo, ya sé que es como de psicoanalista y no de médico, pero creo que sirve de ilustración. ¿Qué le pasó a Eunice? ¿Por qué acabó mi vacación como acabó? Y creo que sirve de parábola para entrar en el tema. Sí, claro. Bueno, siempre yo diría que cuando una persona, independientemente de sus comorbilidades, tiene más síntomas que otras que tienen incluso más comorbilidades, porque Eunice no es obesa, imagínate que fuera obesa, hipertensa y diabética.
No, pues jodido. sería peor todavía, ¿no? Pero yo creo que lo que pasó con Eunice fue la carga viral que ella recibió en esos tumultos neoyorquinos de museos, de teatro, de restaurantes, de aeropuertos, etcétera. Entonces la O sea, digamos, para decirlo en cristiano, tu hipótesis es que a lo mejor ella sí se sentó al lado del enfermo y mi mamá y yo estábamos a dos lugares. exactamente le tosió más, habló más junto a ella y ella por la comorbilidad que tiene, pues recibió más carga viral que ustedes, que no estaban tan cerca seguramente de esa persona que estaba expulsando COVID por todos los orificios naturales, ¿no? Probablemente. Entonces, o sea, nariz y boca me refiero, ¿eh? Entonces, Te interrumpo, te interrumpo antes de que vayas a decir una barbaridad. Eso es lo que hace que sea tan importante el cubrebocas. Es decir, realmente el grave error de ese episodio pues, es haber ido al teatro o al avión o al museo o a la tienda sin cubrebocas. exactamente, el cubrebocas ha funcionado siempre, 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 sin ningún problema, excepto cuando empezó la pandemia, que aquí las autoridades decían que no servía el cubrebocas, pues sí sirve, porque precisamente te previene de que no te contagies, o si tú tienes el COVID, de que no contagies a los demás, aunque no sepas que lo tienes, pero a lo mejor tienes un poco de tos, un poco de gripa, mejor te lo pones para no contagiar. Es un sentido de responsabilidad con las demás personas, ¿no? Cosa que ¿Cualquier cubrebocas o no? cualquier cubrebocas sirve, de preferencia los NK9 o 91. ¿Los KN95? Porque son más gruesos, ¿no? Y yo tenía una máxima que cuando el cubrebocas que decían que servía o no, sí sirve, porque te previene precisamente de que no te contagies o de que no riegues tú los virus. Difícilmente el virus del COVID no trae un taladro chiquito para perforar el cubrebocas, o sea que sí sirve. Sí. Déjame hacerte otra pregunta. Mucha gente, y además se puso mucho de moda en esferas estilosas en la época de la pandemia, empezó a usar cubrebocas de tela. Y había cubrebocas de diseñador y de camiserías italianas y de bordados artesanales mexicanos. ¿Esos sí sirven o nomás se está reciclando ahí? Exactamente, porque esos incluso se lavan, los hacían incluso para que te combinara con tu ropa de ese día, etcétera. Sobre todo más las mujeres, ¿no? Usaban ese tipo de COVID, de diseñador, ¿no? Eso no sirve, ¿no? No, porque son de tela y la tela finalmente deja pasar algo comparado con un cubrebocas quirúrgico de los azules o los NK95 que son todavía mucho mejores, ¿no? Okay. Déjame hacerme ahora de más pecados. Fíjense que yo tengo una desgracia. La desgracia es que Sergio, además de mi médico, es mi amigo. ¿Por qué es una desgracia? Porque entonces tiene muchas vías para estar jodiendo y presionando. Entonces echó todo diciembre en vacúnense, ya se van a ir de viaje, vacúnense, ya tengo la vacuna. Y yo le decía que ajá. Yo le decía que ajá porque diciembre es un mes muy pesado para mí. Yo tengo mucho trabajo en diciembre normalmente. Y pues yo quería organizar autoritaria, patriarcal y tóxicamente todo el operativo de vacunación con la esposa y con la madre. Total, les dije, pues ya chingue su madre, nos vacunamos en enero. Grave error cuyas culpas sigo pagando, ¿verdad, Sergio? Sí, exactamente. O sea, a ver, ¿por qué? La vacuna evidentemente funciona. La vacuna de Pfizer que llegó a México, que es la que aplicamos, trae las últimas variantes del virus, Omicron, la XB 1.5, que es la última. Actualmente ya hay un nuevo virus que es el J1N no sé qué. JN1. Ajá. Pero bueno, ese todavía no está tan grave, ¿no? Sin embargo, la vacuna esta, que tanto de Moderna como Pfizer, traen esas variantes. La que ha llegado a México, ya llegaron creo que las dos. La última Moderna creo que la están poniendo en alguna farmacia. El problema de las farmacias que yo creo que existe es que no llevan una red de frío convencional, ¿no? Entonces, el virus, las vacunas estas se inactivan muy fácilmente, dejando de estar en la temperatura adecuada de un refrigerador
de entre 2 y 8 grados, viniendo de un proveedor que trae la red de frío. Tú la guardas en tu refrigerador de 2 a 8 grados durante una semana máximo para poderla aplicar. Yo dudo que en las farmacias tengan, sí, tienen algún refrigerador, pero no todas. A lo mejor la tienen en hieleritas y esas hieleritas pues, se calientan los congelantes o el hielo y entonces pierden su actividad, ¿no? De tal manera que es importante saber que existen vacunas adecuadas. Puede ser una situación del gobierno, ¿no? Que empezó con sus vacunas cubana, la rusa, con fines meramente políticos, porque esas vacunas fueron hechas con el primer virus. A ver, déjame entonces detenerte. Ajá. Algunos tenemos, yo tengo la suerte de tener 4 vacunas Pfizer viejas. Uh-huh. Bueno, entonces, lo primero es, esas vacunas estuvieron muy bien en su momento, pero ya no sirven porque son viejas y porque eran para las cepas originarias, ¿correcto? Exactamente. De tal manera que la saca el gobierno recientemente en diciembre, noviembre, diciendo que va a vacunar a los adultos mayores y a los niños o a los jóvenes con esa vacuna que es muy efectiva. Pero resulta que no era efectiva porque fue hecha con la primera versión de los virus y la tenían ahí guardada, ¿no? Esa cepa ya no está en circulación, Sergio. No, afortunadamente. Afortunadamente se acabaron. Sí, afortunadamente para la gente se las acabó el sector salud. Y la Sputnik, la rusa, es una buena vacuna en su momento, que está hecho con dos tipos de virus. Es buena vacuna, pero nuevamente es una vacuna que no está actualizada desde el punto de vista de las variantes nuevas, ¿sí? Y esto, evidentemente, cuando me preguntaban las personas, doctor, ¿me vacuno con la que está poniendo el gobierno, la cubana o la Sputnik? Le dije, no se vacuna. Si tiene la posibilidad de esperarse a que lleguen las vacunas de Pfizer o de ir a Estados Unidos, no a Nueva York, pero a otra parte a ponerse la vacuna. Sí, a Nueva York con cubrebocas, por favor. Sí. Entonces vaya, ¿sí? A ver, te interrumpo otra vez. Espérame. Entonces en noviembre decían, ya la va a autorizar. Y Pfizer hizo como 3 o 4 intentos, también dicho por Moreno, y se los rechazaba Cofepris, ¿no? Una vez que se acabó la vacunación oficial con virus, vacunas viejas, dejaron entrar la Pfizer, ¿sí? La autorizó Cofepris y se empezó a comercializar en farmacias, en consultorios, en hospitales. Esa es la situación. A ver, la pregunta es, Sputnik, hasta donde recuerdo, es una buena vacuna que no fue aprobada por la OMS por razones políticas, es decir, por ser rusa. ¿Es correcto eso? Así es, ni por la FDA tampoco. Correcto. Si tú te ponías y por lo tanto, rusa, si tú te ponías la rusa, podías ir a Rusia antes de la guerra o a cualquier país dependiente de esas corrientes y te aceptaban. Yo me puse la rusa la primera vez, porque fue la que me tocó. Cuando empezaron las vacunas dije, pues hay que vacunarse, ¿sí? Me puse 2 dosis. Cuando fui a Canadá a ver a uno de mis hijos, pues obviamente llegué a Canadá y me dijeron, pues esa no sirve, es como si tú no se hubiera vacunado, se en cuarentena 14 días. ¿Sí? A pesar de que sí servía, era por razones políticas que no te dejaban entrar con pues las después de cuarentenarme 14 días en casa de mis hijos, ya después me vacuné con la Pfizer, fue la primera Pfizer que me vacuné, tengo 3 Pfizer, la última pues apenas hace un mes, ¿no? Que yo mismo. A ver, segunda pregunta. Ajá. La vacuna Abdala es así, no sirve, ¿verdad? No. ¿Por qué? Pues porque es con el primer virus. Es con el primer virus. Fue hecha con el primer virus hace 2 años, 3 años. Pero esa sirvió en su momento, ¿fue una buena vacuna? En su momento no estoy seguro porque, hijo, los cubanos, yo tengo una impresión que dice la gente que son muy buenos médicos e investigadores, totalmente falso. Y voy a hacer un paréntesis. Cuba fue tuvo muy buen sistema de salud desde el punto de vista epidemiológico, ¿sí? Hacían buena epidemiología en los 70s. Y me acuerdo cuando empezó el HIV, Fidel Castro decía que en Cuba no había HIV ya. Y lo que hacía es que formó una especie de hospital sidario
y concentraba a todos los pacientes de SIDA ahí, entonces no había SIDA en la calle. Entonces, según él, tenía controlado el SIDA. Pues evidentemente no, los ponía ahí para morirse todos, ¿no? Porque todavía no había medicamentos antirretrovirales, etcétera, etcétera. Entonces, los cubanos no es cierto la fama que tienen, que son buenos médicos y buenos investigadores. He tenido no sé si fortuna o desgracia de estar en Cuba. No sé si tú has estado, Nico. Sí. Independientemente que da tristeza cómo está el país. Estaba yo una vez en el hotel en Varadero, viendo un programa de televisión que tenían hace 5 años, yo creo fue, o 6. Estaban anunciando que ya los investigadores cubanos habían descubierto la vacuna, no me acuerdo cuál fue, pero haz de cuenta la DPT, ¿no? La diftera, toxina y tétanos. Lograda con investigadores cubanos, maravillosos, etcétera, y ya estaba a la disposición del pueblo. La DPT en todo el mundo tenía 10 años de haberse comercializado, 15. Y eso lo hacían ellos como un logro. Y lo pasaban en la televisión como spots cada rato, para que la gente supiera que ya había DPT. O sea, a ese grado de atraso tienen en la investigación. Yo he estado en congresos internacionales en donde cuando de repente ves un cubano que pone un póster, los cubanos hacen el póster con máquina de escribir en hojitas y lo pegan. ¿Sí? Esa es la manera que tienen actual de algo que van a presentar y que les aceptaban un trabajo y que obviamente salen nada más con el permiso para el congreso y se regresan, ¿no? Cuando todo el mundo presenta póster de color, etcétera, etcétera, con imágenes, etcétera, etcétera, de otro nivel, ¿no? Déjame preguntarte de una vacuna que me perturba todavía más, la vacuna patria. ¿Esa por fin existe, no existe, sirve, no sirve? Yo empiezo a pensar que es un mito literario la vacuna patria. ¿Eso se encuentra en algún lugar y sirve para algo? Exactamente. Mira, la vacuna patria la empezó a hacer una señora que que mal dirige el CONACYT, y que ella empezó como investigadora a hacer la vacuna patria con una entidad que se llama Birmex, de la Ciudad de México, donde hacían vacunas hace mucho tiempo. Entonces empezó a hacerse con tecnología nacional, pero importaban ciertas cosas de Estados Unidos, ciertos, se llaman primers, que es para empezar a formar la vacuna desde el punto de vista molecular. O sea, no es netamente mexicana, como dicen, ¿no? Porque requirió una serie de cosas moleculares para integrarla. Después de 3 años, dicen que ya existe la vacuna patria. No sé dónde está, no sé quién la tiene, pero yo no la recomendaría que se la pongan, ¿no? Porque obviamente, evidentemente, no está registrada en la OMS, ni en la FDA, ni en ninguna situación internacional que avala una serie de cosas, ¿no? Se hacen en el mundo en cuanto a salud. De tal manera. Además, hasta donde entiendo, no es que te la administren en el IMSS o en el ISSSTE o en la alcaldía, no es que te la venda el doctor Islas y no es que esté en la farmacia San Pablo. Es decir, ¿quién sabe dónde se consigue eso? Exacto. Dieron la noticia hace 2-3 semanas que ya estaba la vacuna patria lista para aplicarse. Incluso entrevistaron un infectólogo, el doctor Macías, que también has de conocer, que está en Guanajuato, que es un buen epidemiólogo también, infectólogo. Dijo que la vacuna patria podía funcionar porque tenía un cierto virus RNA que podía funcionar, pero pues que quién sabe dónde se podía aplicar, etcétera. Lo mismo que estamos hablando. No sé de dónde obtuvo esa información, porque no se ha dado la información desde el punto de vista médico-científico en ninguna plataforma racional médica que los médicos o investigadores podamos leer o consultar. Entonces, así está. Bueno, entonces, primer error, no haberse puesto cubrebocas en lugares, digamos, en aglomeraciones, en lugares mal ventilados. Segundo error, no habernos vacunado como tanto me estuviste persiguiendo antes de irnos de viaje, porque nuestras vacunas estaban no solo viejas, sino correspondían a una cepa anterior. Y de habernos vacunado, hubiéramos debido vacunarnos con Pfizer, con Moderna o con Sputnik, con ninguna otra, ¿correcto? Sí, pero Sputnik tampoco estoy
seguro porque Ya tampoco Sputnik. no, porque también es de la primera cepa, ¿no? Entonces, Pfizer o Moderna, cualquiera de las dos, y eso se hace de manera idónea con un médico adscrito a un hospital, como tú, porque eso garantiza que haya red de frío, en el peor de los casos, en una farmacia privada o en el sector salud. ¿Qué vacuna están poniendo? Ya no es ni Pfizer ni Moderna, ¿verdad? Ninguna, no están poniendo ninguna. A lo mejor van a poner la Patria el día 1 de junio antes de la elección. Supongamos que quien nos escucha no tiene la posibilidad de ir con un médico particular o no tiene la posibilidad de ir a una farmacia privada a ponerse la vacuna y que tiene la posibilidad de que le administren la Abdala o la Sputnik en el sector salud. ¿Mejor que se la ponga o que no se la ponga? No la recomiendo porque no le va a servir. No le va a servir. Es como ponerle agua destilada en el brazo, que finalmente no le va a servir. ¿Sí? Entonces, mejor que ahorre sus 800 pesos o sus 900 pesos y se ponga la vacuna Moderna o Pfizer con un médico o en la farmacia. La gente se gasta 1,000 pesos en cualquier tontería, ¿no? Y se puede poner una vacuna que valga eso, ¿no? 800 a 1,000 pesos, varían los precios. Pero todavía me decía una enfermera que vacuné en el consultorio, me dijo, doctor, pregunté en la San Pablo y me dijeron que costaba 850 o 800. Le digo, ¿y por qué no te la pusiste allá? No, es que había que pagarle a la doctora que le aplica 1,200 pesos. Bueno, pues sí salió un poquito más caro. Bueno, ahora. Ese es el truco, ¿no? Ya la regaste, ya fuiste al teatro con el tosijoso del infierno, ya te subiste al metro, ya fuiste al Met y ya te jodiste, ya te dio COVID. Ya empezaste a tener problemas, es un COVID, digamos, con una comorbilidad que presenta un escenario de gravedad y entonces te consiguen el Paxlovid. Y el Paxlovid resulta estar vencido. Se supone que hay una sobrevida, digamos, después de la fecha de expiración y después está la mitad de la dosis. Pregunta, ¿por qué no dejaste que Eunice se tomara ese Paxlovid? Es decir, varias preguntas. Primero, ¿por qué no se consigue en la farmacia? Segundo, ¿por qué no se consigue en la dosis correcta y en la caducidad correcta? Tercero, ¿por qué si estaba vencido y era la mitad de la dosis no dejaste que se lo tomara? Pues porque finalmente el COVID que tenía Eunice pues estaba muy grave, ¿no? Se desconectaba el oxígeno y se le bajaba a 70, ¿no? Entonces, evidentemente, esa viacrucis que te aventaste a nutrición y esperar 4 horas a que te dieran un producto vencido, dije, no, pues regrésate a la casa y hay que conseguir otro. Sí, o sea, finalmente. Pero o sea, ¿por qué nutrición decía que se lo tome y por qué tú dices que no se lo tome? ¿Cuál era el riesgo? Estaba vencido. Si bien todos los medicamentos tienen una sobrecaducidad después de la fecha de caducidad, a lo mejor te sirve un mes, sí, pero yo dudaría si realmente como estaba el cuadro de Eunice le hubiera servido, sí. Entonces por eso te dije que no se lo tome. ¿A una persona con un cuadro menos grave le serviría un medicamento vencido? Sí, vencido recientemente, no del año pasado, sí. Correcto. Entonces, ¿qué es el Paxlovid? ¿Por qué le prescribieron el Paxlovid? Es un medicamento que va a inhibir la replicación viral, ¿sí? En este caso, del virus del COVID-19, ¿no? ¿Es un medicamento específico para COVID? Así es. No es específico para COVID. Son de los que se denominan anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que pueden ser tomados o inyectados, que han servido para varias situaciones graves. Yo tuve una paciente cuando empezó el COVID, internada, allí en el ABC, que estuvo un mes intubada, diabética, gordita, hipertensa, que me habló el hijo y me dijo, doctor, ¿qué hago? A mi mamá le falta la respiración y tiene 70 de oxigenación, llévatela al hospital. Era un domingo, me acuerdo perfecto. La alcancé ahí en el ABC, le dije que le tomé una tomografía, pero en la tomografía, y desde que la vi, dije, no, se va a internar, ¿sí? En ese entonces estaba lleno el hospital, entonces tuvo que esperarse 4 horas a que le dieran una cama. Le dije, no te vayas, aquí espérate. Voy a hablar con los responsables de la hospitalización, médicos que autorizaban las camas, porque entonces, para entonces tenías que tener una cama con un ventilador disponible, porque camas hay muchas,
pero ¿para qué te internan en una cama y no hay ventilador? Entonces, tiene que haber cama y ventilador en ese entonces. Entonces, afortunadamente, para su suerte de la paciente, en 4 horas o 3 horas, dijeron, ya hay una cama. Le internamos e inmediatamente se intubó, ¿sí? Y él dijo, pero no, es que si se va a intubar, se va a morir. Que no, a ver, si no se intuba de todo modo, se va a morir. Entonces hay que correr el riesgo y darle el beneficio de oxigenarla mejor, de darle tratamiento, etcétera. Como a la tercera semana le pusimos una cosa parecida al Modulavir, pero inyectado, ¿sí? Inyectado para mejorar todavía la carga viral que tenía, una carga viral muy grande, se determinó la carga viral por PCR. Entonces iba mejorando, pero todavía le faltaba. Entonces le pusimos una dosis intravenosa de ese medicamento, más todo lo demás que se le puso. Se le puso antibiótico porque se sobreinfectan con bacterias y más estando intubada. Finalmente salió. Allá aprendimos también que los pacientes con COVID, aunque estén intubados, tienen que estar boca abajo. Eso lo aprendimos también con el COVID, porque como estando boca abajo, las secreciones pulmonares y bronquiales drenan más fácilmente que estando boca arriba el paciente. Entonces, De hecho, Eunice se ponía a ratos boca abajo cuando estaba convaleciente. Eso lo aprendimos con el COVID. Y esta señora finalmente, después de 3 semanas y media, la pudimos desintubar. Ella sí tuvo un long COVID. Ajá. Todavía requirió oxígeno por 4 meses en su casa y pues con mucha debilidad, perdió peso, etcétera, etcétera. La glucosa evidentemente se la alocó, como tú dices, dentro del hospital, pero bueno, ahí se le ponía insulina de acuerdo a requerimientos, etcétera. Salió adelante y está muy bien la señora. ¿Sí? 2 preguntas porque qué bueno que la señora esté bien y voy por 2 caminos. Primero, ¿por qué no hay Paxlovid? Y la pregunta es más compleja de lo que creen. ¿Por qué? Pues me van a decir, no hay Paxlovid porque el desabasto de medicamentos y porque el sistema de compras consolidadas y porque es un desastre toda la compra de medicamentos del gobierno federal. Eso ya lo sabemos y ya hicimos un podcast con Salomón Chertorivsky al respecto. Más allá de eso, en el mercado negro tampoco hay Paxlovid. En los hospitales públicos de Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara tampoco hay Paxlovid, porque yo intenté buscarlo por muchas vías. Y digamos, en el peor momento del desabasto de medicamentos, yo tenía un perro con cáncer, tú lo sabes, Sergio, y conseguí los medicamentos de quimioterapia en el mercado negro a precio de oro, pero los conseguí. Ahora no conseguí en el Paxlovid, ni en una entidad que no está gobernada por Morena, como Jalisco, en un hospital que depende además de un patronato ajeno incluso al gobierno del estado, como el Hospital Civil de Guadalajara, ni en el mercado negro. ¿Por qué? ¿Por qué no hay Paxlovid? Desconozco la respuesta. Debería de haber, porque además es un medicamento que se da precisamente en los primeros días de la infección, ¿no? Es un problema a lo mejor de desabasto del laboratorio mismo. No lo sé. Sería bueno averiguarlo, ¿eh? Yo te prometo averiguarlo con los proveedores que me surten vacunas y con otras personas, a ver por qué no hay, ¿no? También podríamos preguntarle a Moreno esa pregunta, pero debería de haber. Una vez que se enfermó el señor del Palacio, se lo consiguieron en un día. Ok, me acuerdo. Ah. Segunda pregunta, ¿por qué no internaste a Eunice? ¿Por qué no interné a Eunice? Porque solamente tenía hipoxemia, o sea, bajo nivel de oxígeno, pero no tenía insuficiencia respiratoria. Si hubiera tenido... ¿Cómo se mide la insuficiencia respiratoria? Con aumento de la frecuencia respiratoria. Todos respiramos a entre 12 y 16 respiraciones por minuto, ¿sí? Como estamos hablando, pero Eunice no podía incluso, finalmente podía hablar, ¿sí? Porque no tenía disnea, aunque estaba cansada, estaba débil, no hablaba por la debilidad, no por la disnea. La disnea es cuando empiezas a ventilar rápidamente, ¿sí? Continuamente, y además tienes hipoxemia. Ese es ¿La disnea es el signo para internar a alguien? La disnea y la hipoxemia, las dos cosas. Si hay hipoxemia, pero no la hipoxemia sola, como en este caso. En este caso, y que mejora con oxígeno, ya no requiere internarse. ¿Por qué no requiere internarse? Porque el internar a un paciente, digo, si lo requiere, pues no hay otra más que internarlo por la disnea,
Ajá. Y por la glucosa, si hubiera estado en un estado hiperosmolar con glucosas de 700, aunque no tuviera disnea, pues lo interno para controlar la glucosa, ¿sí? No por la disnea que no tiene. Pero si no tiene disnea, la glucosa más o menos ya se empezó a controlar y solamente tenía hipoxemia que mejoraba con la administración de oxígeno, mejor en su casa para no tener infecciones nosocomiales agregadas, ¿sí? Ahí pues, Ya, porque en los hospitales, pues la gente se contagia de cosas porque hay muchos enfermos con muchos virus y bacterias. las bacterias, las infecciones se llaman nosocomiales, son bacterias muy agresivas, ¿sí? Muy agresivas, que son pseudomonas, Klebsiellas, etcétera, que complican el cuadro que inicialmente era respiratorio por un virus y ahora se complica por bacterias y puede haber una septicemia y la gente se muere. Entonces, por eso no interné Eunice. Si está con hipoxemia solamente y mejora con oxígeno, ahí nos quedamos. Finalmente, el medicamento que sí aparece en su caso es el molnupiravir. Ese medicamento, pues tú y Moreno lo que dicen es, ok, vamos a dárselo sin dar verdaderos saltos de emoción al respecto, pero era el que había. ¿Qué es ese medicamento y por qué lo aceptaron sin que les encantara? Pues porque el que había. ¿Pero qué es? El que había. ¿Qué es y por qué no está Un tan medicamento padre? que disminuye la replicación viral, o sea, interviene en el virus RNA y le rompe la cadena al virus para que no se siga replicando dentro del organismo, ¿sí? Eso es como funciona. Entonces, finalmente el COVID requiere oxígeno, vitamina C, que es un antioxidante respiratorio, vitamina D, que hace lo mismo, ajá, control de la temperatura, con fármacos tipo paracetamol, ibuprofeno, etcétera, y nada más. Y un poco de esteroide, como se le hizo, para que los esteroides son potentes desinflamatorios, ¿sí? Entonces le ayudas, le das un empujoncito de un desinflamatorio fuerte para que ayude a la desinflamación del árbol bronquial y respiratorio que tiene, más todos los medicamentos y el oxígeno, reposo y nada más, ¿no? ¿Por qué te gusta menos que el Paxlovid? No, no es que no me guste, sino, o sea, si hay que dárselo, pero finalmente existe el otro que, bueno, el otro que no existe, y tampoco porque lo conseguiste en el mercado negro, entonces debería de haber ese tipo de antirretrovirales o antivirales para el COVID, ¿no? Así como hay antirretrovirales para el HIV, que ahora ya también se dan orales, pero fue por una presión de los grupos para que tuvieran esos medicamentos a nivel mundial, no nomás aquí en México. Entonces, si la gente que está grave de COVID presionara para esto, o cuando cambien las autoridades de salud, pues a lo mejor habrá disponible en todos lados como existe cualquier medicamento, ¿no? Ya está de franca salida, es decir, ya va a la calle sin el oxígeno, etcétera, como contaba yo al principio. No está bien del todo. Ayer salió 3 horas y se cansó mucho. ¿Por qué tardan tanto en recuperarse los pulmones? Porque tuvieron una afección muy grave, tuvieron una infección muy seria que abarca todo el árbol bronquial, bronquios, bronquiolos, alveolos, ¿sí? Y hay veces que algunos pacientes, que esperamos que no sea el caso de Eunice, hacen un poco de fibrosis, pero eso es cuando es el long COVID, ¿no? O sea, que hubo un COVID. Ella no tiene long COVID. No, pues tiene, ¿qué será? 3 semanas o 4 semanas de... Un mes. Ajá, un mes de que tuvo el problema, ya sale, etcétera. Los de long COVID no salen. Yo he tenido pacientes con long COVID que ya no tienen el virus, que ya están bien, pero que dependen de oxígeno 18 horas al día, ¿no? Y no pueden trabajar. ¿Por qué da eso? Es la respuesta individual. Es la respuesta individual de cada persona, ¿no? Y hay personas... O sea, es una lotería, pues. Sí. Hay una frase que me gusta mucho que decía algún maestro. Dice, hay enfermos, no enfermedades. O sea, la misma enfermedad es diferente en ti, en tu mamá, en Eunice, en otra persona. Y en otra persona se tiene que intubar porque tiene oxigenación de 60, ¿no? Sin disnea, pues lo internas, ¿sí? Y que mejora con el oxígeno a 72, pues lo tienes que internar a fuerza. Uh-huh. Que Eunice mejorara con el oxígeno a 96, 97 es lo que te hizo no internarla. Así es. Ajá. Y se va a recuperar. Yo te decía que se iba a curar
a pesar de Islas y Moreno. ¿Te acuerdas que te puse? Iba a curar a pesar de los médicos, ¿sí? Porque su organismo es el que está respondiendo con todos los mecanismos de defensa para la infección, ayudado con los medicamentos, con el oxígeno, etcétera, ¿no? A ver, Sergio, ahora van las dos preguntas de política pública antes de la última de vida práctica. En algún momento la OMS, hace ya muchos meses, yo creo que un año, digamos, declaró el fin de la pandemia. Y hace un día, si no me equivoco, acaba de volver a decir la OMS que estamos en pandemia. ¿Se precipitó la OMS a declarar el fin de la pandemia? ¿Realmente hay un fin de la pandemia? No. Te voy a decir cómo debe interpretarse eso que dijo la OMS. Dijo la OMS que se quitaba la emergencia de la pandemia. O sea, el virus sigue, pero se quita la emergencia. O sea, ya no se tienen que internar porque ya hay vacunación. O sea, hay COVID, pero ya no es una emergencia, ya no es una situación importante a nivel mundial. Desde luego, hay casos como el de Nuis, etcétera, y ahora dijo que ya viene una nueva pandemia, ¿sí? Por los nuevos virus que están mutando, pero siempre la recomendación ha sido usar el cubrebocas, la sana distancia, etcétera. Cubrebocas en lugares cerrados, no ventilados, en conciertos, en aeropuertos, en aviones, en lugares donde hay, en el súper, si hay mucha gente en la fila para pagar, te pones el cubrebocas, ¿no? Si vas en la calle, pues no hay ningún problema. A menos de que vayas junto a ti una persona que va tosiendo, pues ponte el cubrebocas, ¿no? O cámbiate de acera. ¿Se va a acabar el COVID en algún momento o realmente vamos a aprender a vivir con ello? Yo creo que vamos a aprender a vivir con él, lo mismo que ¿cómo se llama? La influenza. La influenza, como tú sabes, se hace una vacuna anualmente porque también hay mutantes y siempre se aplica en invierno. La nueva vacuna de influenza que sale cada año sale por ahí de noviembre, diciembre, y se aplica en noviembre, diciembre y enero. Algunos en febrero todavía. Porque si se acuerdan, la epidemia que hubo de influenza de H1N1 en el 2009 fue en abril. Ya estábamos en primavera y fue la infección. Y ahí se murieron y se infectaron y se hospitalizaron los jóvenes, porque el gobierno siempre dice que hay que vacunar los extremos de la vida, los de más de 50 o 60 y los menos de 5. Y los jóvenes, que son la edad productiva, ¿sí? Entre 20 y 40 o 50, no se vacunan. Entonces yo desde esa H1N1, vacuno a todos los pacientes familiares de mis pacientes, sobrinos, hijos, primos, a todos los jóvenes los vacuno de influenza y ahora de COVID, precisamente para evitar eso. Entonces la vacuna de influenza también se hace cada año, porque tenemos influenza. Ahorita los hospitales están llenos de COVID y de influenza de la gente que no se vacunó. Déjame sumarle una porque yo ahora tengo un tío y un cuñado con herpes zóster, que es otra vacuna que no acostumbramos. Y eso me lleva a hacerte otra pregunta. ¿No están como desatados los virus últimamente, Sergio? O sea, yo nunca había conocido a nadie que tuviera herpes zóster y es una enfermedad que hace mucho tiempo sé que existe. Y lo ligo con la advertencia de la OMS a los gobiernos del mundo de prepararse para otra nueva pandemia. ¿Qué pasa con la viralidad? ¿Por qué están desatados los virus? Te voy a decir por qué. Porque el virus del herpes es un primo de la varicela que tuvimos en la infancia, algunos no, etcétera. Entonces, los datos epidemiológicos del virus del herpes zóster es que después de los 50 años, 1 de cada 4 va a tener herpes. Después de los 60, 1 de cada 3. Después de los 70, 1 de cada 2. Y a los 80 todos van a tener herpes zóster. Y el problema del herpes zóster es de que deja una neuropatía muy dolorosa, ¿sí? Generalmente da a nivel de las costillas, porque ahí hay nervios. Alrededor de la costilla siempre hay una arteria, una vena y un nervio. Pero también hay nervios en otros lados. Yo tuve herpes zóster hace 5 años en el brazo. Yo me acuerdo que tenía como ardor y hasta me cambié el reloj a la derecha. Después de 2 días que hice eso, me empezó a hacer toda la línea del herpes.
Y dije, ching, me empezó a doler mucho, no podía, etcétera, no podía hacer nada. Como era a la izquierda y manejo motocicleta, no podía subir muy bien el brazo, entonces me ayudaba con el derecho, ponía la mano en el clutch y ya, no la quitaba de ahí, ya manejaba, ¿sí? Ya se me quitó las lesiones del herpes y me quedó la neuropatía como 3 semanas de dolor intenso que no te puedes ni poner la camisa, no te puedes ni acostar, no te puedes ni bañar, etcétera. Entonces la neuropatía posherpética es lo que es muy doloroso. Entonces todo eso se puede evitar con vacuna de herpes, o contra herpes. ¿Y esa hiperviralidad tiene que ver con qué? ¿Con el acortamiento de las distancias por la democratización del transporte aéreo, con el calentamiento global, con los estándares de higiene? ¿Por qué hay tanto virus ahora o por qué se contagia más gente? Mira, son enfermedades que se llaman oportunistas, ¿sí? O sea, cuando a ti te baja la inmunidad por cualquier razón, por estrés de estar grabando un programa, por estar sentado ahí todo el día, por estar corriendo de un lado a otro, porque tengo un paciente grave, porque tienes que hacer un trabajo y no lo tienes todavía, estás a las 2 de la mañana y no lo acabas, etcétera. Entonces, todo eso te genera estrés y el estrés favorece infecciones oportunistas, respiratorias, etcétera. Y el herpes lo tenemos siempre. Hay un herpes labial que también le da mucho a las mujeres en sus periodos, ¿sí? Las mujeres jóvenes, tú te puedes dar cuenta cuando alguien está en periodo, cuando le salió un fuego, ¿no? Me acuerdo. Un herpes labial que no tiene que ver nada con el zóster. Pero el zóster es lo mismo. El zóster es una infección que también tenemos el virus porque tuvimos varicela o nos vacunaron de varicela y lo tenemos. Te baja la inmunidad tantito por lo que sea y brinca el herpes. Entonces, para pronto, hay que vacunarse. ¿Cada cuándo de influenza, de COVID y de herpes zóster? Mira, de influenza es cada año, siempre en la época invernal, porque además, déjame decirte algo, por ejemplo, ahorita que ya pasó el invierno, se empiezan a tomar muestras de pacientes de todo el mundo para ver qué anticuerpos tuvieron del virus de la influenza y qué mutantes tienen. Entonces, en el CDC de Atlanta y en Europa, etcétera, miren los virus de cada paciente o de un grupo de pacientes y en base a esas mutaciones hacen la vacuna del siguiente año. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar, es lo mismo que pasa con el COVID. Muestrean a pacientes para ver qué mutantes tuvo para hacer la nueva vacuna, en este caso de Pfizer contra el Omicron XBB 1.5, es la que está poniéndose, que es la última variante que salió antes de la nueva que está empezando a aparecer. ¿Eso significa que la vacuna de COVID también debe ser cada año? O cada 6 meses, no lo sé, dependiendo del tipo de variantes. ¿Sí? Entonces, influenza cada año, COVID cada año o 6 meses, dependiendo de las variantes que aparezcan. Digamos, hay que consultarlo al médico y estar pendiente de la prensa. Pendientes de cuando aparece la nueva vacuna de COVID, ¿no? Lo ideal que yo creo que va a pasar es que cada año nos vamos a tener que poner influenza y COVID, una en cada brazo. Así yo me la puse una vez en Canadá. COVID. No, si eres macho. COVID, influenza, sí, mordí una toalla y ya dejé como vacuna. El mismo día una y una. Ahí sí se puede poner la misma el mismo día. Pero si te pusiste influenza y te quieres poner COVID, tiene que pasar un mes para ponerte la otra, ¿no? Si te la ponen el mismo día, no hay problema. Y eso creo que es lo que va a pasar en un momento dado. A lo mejor va a haber una vacuna que traiga influenza y COVID en un futuro cercano, probablemente. Ahora. ¿Y herpes zóster cada cuándo? Herpes nada más se pone una vez. O sea, ¿en la vida? Son 2 dosis. Son 2 dosis. Ah, qué bien. Se pone una y a los 2 meses y medio, 2 meses se pone la segunda dosis. Llegó a México una que se llama Shingrix, que es la que ponen en Estados Unidos y Canadá. Ya llegó hace como 6 meses. Es la que yo le pongo a mis pacientes. Existía en México una que se llama Zostavax, que también requería 2 dosis, pero era menos potente que la Shingrix. Entonces llegó a México la Shingrix, hasta los dermatólogos la están poniendo, el otro día me enteré. Entonces, aglomeraciones sin cubrebocas, pues yo creo que ya nunca van a ser recomendables, ¿no? Desde luego que no. Si tú vas a una aglomeración de la FIL, del aeropuerto, vas a tomar un avión, ponte cubrebocas aunque te vean feo. Más vale, ¿sí? Sergio Islas, ¿te podemos encontrar en redes sociales? Sí, tengo nada más un WhatsApp, no tengo Caralibro ni nada de esos, o sea, Facebook ni Instagram, nada, tengo nada más
eh, ¿cómo se llama? El WhatsApp y tengo LinkedIn, nada más. Bueno, pues van a aparecer tanto el WhatsApp del doctor Islas como el LinkedIn del doctor Islas para cualquier consulta que le quieran hacer por si se quieren ir a vacunar. Tiene muy buenas maneras para vacunarlo a uno. Generalmente le está uno diciendo que está uno muy panzón mientras lo está uno vacunando y luego le habla de los whiskies maravillosos que le va a invitar porque también es un gran conocedor de whisky el doctor Islas y lo traeremos alguna vez a hablar de esas materias. Sergio, de veras, muchísimas gracias por habernos iluminado en la pinche complejidad posapocalíptica del COVID y gracias además por salvarle la vida junto con el doctor Moreno a mi mujer. No, hombre, por favor, Nico, un placer platicar contigo, como siempre. Saludos a Eunice y a tu mamá. Gracias, Sergio Islas. Gracias a ustedes por habernos acompañado en una emisión más de La Pinche Complejidad y por haberse aventado mi psicoanálisis médico público en esta emisión. Yo me pueden encontrar en Instagram y en Threads como Nicolás Alvarado Lector. Los espero en una próxima emisión de La Pinche Complejidad la próxima semana. Tengo una conferencia también sobre las ventajas del vino tinto sobre la salud. Podemos hablar de eso en algún momento. Me parece muy bien. Ya voy a echar unos vinos tintos con el doctor Islas mientras tanto y ustedes, por el amor de Dios, váyanse a vacunar y pónganse el pinche cubrebocas.